hasta ahora. Vamos a contactar con Carolina, que está intentando invitarme por aquí también, así que estamos así en un poco problemillas de directo, como se dirían. Como os dijimos el otro día, vamos a hablar un poco de historia y de Escocia, con Carolina, que trabaja, es la dueña de Little Scotia's Treasures. Así que vamos a ver si consigo. Vamos a ver que está. Estoy recibiendo solicitudes por todos lados, pero ahora ya he mandado la solicitud. Hola a todas y a todos que estoy saludando. Bueno, Y ahí hola. tenemos a Carolina por fin. Hola, buenas. Hola, yo no me veo. No sé si me está. No, te estamos viendo todos perfectamente. Vale, vale. Tranquila. Perdona que ha habido un montón de problemas técnicos. No sé qué pasaba hoy. Creo que se ha emocionado todo Instagram, el teléfono y yo, por supuesto. ¿Cómo estás? Lo primero. Estoy muy bien, muchas gracias. Yo creo que en este momento es que hay muchas personas conectadas al mismo tiempo. De pronto puedo ver eso. Pues puede ser. Bueno, Carolina, tú trabajas, eres dueña, estás ahí en cabeza del Little Versus, de los pequeños tesoros escoceses. Llamámoslo en español, sí, pequeños tesoros en Escocia. Exactamente. Eres guía Soy guía. allí en Escocia, Edimburgo o en Glasgow. Ninguna de las dos en Dunfermline, la antigua capital, donde está enterrado Robert de Bruce, por cierto. Dunfermline. Está muy cerquita, 20 minutos de Edimburgo en autobús. Sí, está así conduciendo a 20, 15 minutos. Y en una abadía que tiene Robert de Bruce preciosa. Bueno, como todo lo que hay en Escocia realmente, para los que lo conocemos, no creo que haya nada que no sea bonito en Escocia, Sí, sí, pero Escocia tiene un encanto muy especial y no sé, es muy difícil encontrar sitios que sean feos. Es muy difícil, ayuda bastante porque es muy linda. bueno, tú eres colombiana, ¿cómo acaba una colombiana viviendo enamorada de Escocia como tú? Bueno, yo me lo imagino, pero Pues la cosa es muy graciosa porque yo no venía ni siquiera para el Reino Unido, yo iba para España. Y llevaba unos 3 meses planeándolo y mi padre no quería que me fuera para España. Y me decía esto y me decía lo otro, y yo de testaruda no cambiaba la idea, entonces me faltaban 2 semanas para viajar. Entonces me dice, mira, como no quieres, no te puedo hacer recapacitar, te voy a dar un regalo. Y yo pensé que me iba a dar una maleta que yo estaba pidiendo para viajar. Y resulta que el regalo fueron 6 meses de estudiar inglés, todo pago en Londres, para que cuando me fuera a España estuviera mejor preparada. ¿Ya? La cosa fue que una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que pasa. Me conocí con mi ex esposo en Londres. Él no es de acá, él es venezolano. Y él me decía, yo no me quiero ir para España. Y yo le decía, yo no me quiero ir para Venezuela. Y él me decía, yo no me quiero ir para Colombia. Y no estábamos contentos en Londres porque es muy agobiante. Nos vinimos de vacaciones a Escocia, nos enamoramos de Escocia y a los 3 meses nos vinimos a vivir acá. Y esto fue en el 2004. ya hace un ratito. Hace ratito. Exacto. Yo, la verdad es que lo primero que vi, los vuelos de Madrid llegan a Edimburgo, así que lo primero que vi fue Edimburgo, pero en el momento en el que puse el pie en Glasgow, ya fue un amor para toda la vida. O sea, ¿Te es, gusta más Edimburgo?
si soy de las personas raras a las que me gusta más históricamente, arquitectónicamente y tal. La antigua Glasgow, perdón, la antigua Edimburgo es espectacular, pero para vivir con todo el arte, toda la cultura callejera, toda la vida, creo que Glasgow es espectacular. Ay, bueno, las pintadas en los muros, la gente, ah, bueno, el glasgoniano, como digo yo, que es un idioma aparte del mundo, totalmente, pero tienen tantas cosas maravillosas que yo estoy loquita. Voy todos los años, pero este año va a estar un poco más complicado, claro. Sí. Pero acabaré yendo otra vez, prontito. Te iba a preguntar, bueno, todo este capítulo empezó porque el pasado día 16 de abril eh, era el 274 aniversario de la batalla de Culloden. Sí. Y yo la cuento de una manera y Carolina la cuenta de otra. Entonces, en Facebook, bueno, sí, pero no, bueno, tal, pero tal, no, pero sí, pero no. Claro, dice, es que la cuentas como los ingleses. Y yo pensando, no, no la cuento los ingleses. Es que amo tanto Escocia que me da una rabia que Bonnie Prince perdiera por pequeños errores algo que es que estaba ganado, que es que no puedo evitarlo. Ya sé que decirle a un inglés perdón, a un inglés, a un escocés que Bonnie Prince Charles era malo, o fue malo para Escocia, puede suponer mi expulsión del país para toda la vida, pero es mi opinión, obviamente. O sea, creo que Escocia sí se merecía esa independencia, sí se merecía el volver a tener a la Casa de los Estuardo, merecía esos clanes unidos y demás. Pero claro, lo de Culloden no empieza en Culloden, empieza muchísimos siglos antes, que ni siquiera con el levantamiento jacobita de 1642, que es el tercer levantamiento jacobita. El levantamiento jacobita, exactamente. Sino que, bueno, y el tercer levantamiento jacobita viene con el bisnieto de Mary, la reina de los escoceses, y su batalla con John Knox, y el problema con los... Entonces, El más religioso que se volvió guerra civil. exactamente, porque John Knox era protestante, quería entrar a la protestante, María, reina de los Estuardos, venía de Francia, era católica, toda su tal. Cerrada, que yo creo que el problema más grande que tuvo María, primero que todo, fue estar viviendo el lugar de la historia equivocada, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero segundo, era que aunque su hermano medio la quería aconsejar y todo, María estaba cerrada, atrancada y con las llaves perdidas. Lastimosamente, ese fue su error, porque el resto es muy bonito y hasta se podría llevar una unificación del protestantismo y el catolicismo de una forma que se supiera manejar bien políticamente a las personas de las tierras altas que estaban teniendo más producción aquí en el sur de Escocia, y a todo el movimiento protestante que venía desde Inglaterra. Había que hacer un juego político muy bien y María se cerró en la banda y ese fue su mayor error. De todas maneras, María tuvo muy mala suerte, porque María nació con su padre recién fallecido. 8 días. Efectivamente, fue coronada reina con 4 días, se la llevaron a Francia, estuvo escondida en un convento. Sí. Se casó con Francisco, rey de los franceses, bueno, Delfín en aquel momento, murió el pobre con 15 años por una otitis bestial. Luego tuvo problemas con su prima Isabel, que acabó siendo Isabel I, las batallas con John Knox, los matrimonios erróneos que tuvo uno detrás de otro.
Creo que Yo no te dio pie con bola la pobre, pero por mala suerte. es que si hubiera nacido 150 años después, la historia hubiera sido diferente, pero estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, la pobre. Ujú. De todas maneras, vamos a contar un poquito desde el principio, si te parece, para que la gente lo entienda mejor, porque yo creo que lo que la mayoría de las personas conoce de Escocia y de la historia de Escocia, a no ser que seamos enamoradísimas de Escocia y de su historia, son las películas de William Wallace, el Braveheart, que personalmente me lleva a los demonios cada vez que la veo. Ahí Eh, tengo, por cierto, con William Wallace, perdón que te interrumpa, un mito que hay. Muchas personas piensan que los escoceses odian la película de Corazón Valiente porque está muy mal históricamente hablando. ¿Ya? Está muy mal históricamente hablando, de ahí no se puede refutar, no se puede refutar. Lo que pasa es que los escoceses lo vieron desde un punto de vista diferente. Por fin se contó en la pantalla grande la historia de nuestro gran héroe. Segundo, vamos a ser racionales. Si tú quieres aprender de historia, no creas que la vas a encontrar en Hollywood. Estarías en el lugar menos equivocado para aprenderla. Así que desde ese punto de vista se le perdona todos los errores, hasta a una persona en Hollywood tratando de imitar un acento escocés, pero el acento es australiano. Pintarse la cara de azul, tratando de llamar a los pictos, pero ponerse un kit. Perdón, se nos ha ido la conexión. Debe ser que todo el mundo está conectado a internet en este momento. Justo además estábamos en lo más interesante y es la diferencia que tiene la gente con la visión y demás para ver la película de Braveheart, Corazón Valiente, que se llama en castellano. Volvemos a esperar a que se conecte Carolina. Bueno, como estaba comentando Carolina, mientras tanto, os cuento que aquí la tenemos. Mira, ya no lo cuente ella y vamos porque se coloca la cara se pinta la cara de azul, como hacían los pictos. Los pictos eran una parte de los celtas, o sea, es decir, está representando una batalla del siglo XV pintado como se pintaban los guerreros en el siglo III, IV o V en Escocia. O sea, un poco complicado. Sigue entonces, Carolina, perdona. Ya ni siquiera sé si estoy aquí o no estoy aquí. Sí, sí estás aquí. Debe ser que es eso, que hay muchísima gente conectada al Instagram hoy y se ha cortado el directo. Pero tú no te preocupes, que luego ya lo apañamos para guardarlo. Vale. No, bueno, entonces cuando Mel Gibson llevó la película a la gran pantalla, me dice mi pareja que es escocés y que pertenece a un clan, que él nunca en un cine había visto a la gente parándose a aplaudir con orgullo. Los pequeños errores que cometió Mel Gibson se le perdonan porque vienen de Hollywood, pero en todo el mundo puso el nombre de William Wallace. ¿Quién es William Wallace? ¿Qué hizo William Wallace en Escocia? Atrajo mucho turismo, cosa que hay que agradecérselo. Era como el punto de vista de los escoceses, muchos de ellos es que nos manden a las personas acá y cuando lleguen acá les hablamos bien de quién era William Wallace, cuáles son los errores, nosotros los explicamos, pero mándenos, que cuando lleguen acá nos encargamos de ponerlos en el camino correcto. Exactamente. Pero los errores es que no es que sean pequeñitos, o sea, son tan grandes los errores históricos. La gran... Perdón. No, iba a decir que además de eso, de pintar a William Wallace como un picto, le ponen como un granjero cuando él no era granjero.
le ponen como peleado con alguien a quien casi no conoce, que es Robert de Bruce, cuando se sabe históricamente que eran íntimos amigos Robert de Bruce y William Wallace. La Ay, batalla... de Robert de Bruce, hacer quedar mal a uno de los personajes que más se ama. Acá a Robert hay que respetarlo y lo hizo quedar como un traidor que no sabe ni eh, dónde está. Efectivamente, cuando Robert de Bruce es el gran rey que ayuda a Escocia a levantarse bueno, a ver, la batalla de Stirling obviamente fue un principio bastante importante y fue una victoria que levanta. Sí, sí. Eh, la batalla de Stirling, mucha gente se piensa que fue así, todos los escoceses a caballo y demás, vestidos con el kilt, sí, vestidos con el kilt sí, pero los kilt no son faldas, o sea, eran mantas que estaban atadas porque eran granjeros y demás, y la batalla de Stirling se dio en un puente. Ajá, y no sale en la película. Y no, lo más importante de todo, que además es cómo se las juega a los ingleses y no sale en la película. Exactamente. A mí una de las historias que más me gusta contar en un tour, precisamente, es que me apasiona, es la batalla del puente de Sterling. Porque tú te paras allí, puedes explicar todo lo que usaron a favor, porque puedes ver la curva del puente, cómo el puente se hace más ancho aquí, está más angosto, puedes explicar cómo hicieron para derrumbar el puente, que el terreno de acá alrededor que todavía está allí era terreno fanganoso, era un pantano. Puedes ver dónde estaba parado William y Andrew de Moray en el monumento, puedes ver el castillo de Stirling. Me apasiona hartísimo contar esa historia. Y lo más gracioso es que está en el nombre, la batalla del puente de Stirling. Y en Hollywood la palabra puente no la entendí. No. No, sí lo entendieron. Realmente, Mel Gibson dijo que es que la batalla no se iba a ver bien igual en un puente, entonces que quedaba mejor a campo abierto. Ni siquiera sabía que había dicho eso. Sí, como la parte histórica en la que él tiene relación con la reina de Inglaterra o la mujer del rey de Inglaterra y entonces la deja embarazada de él. No era de Francia, la princesa francesa. O la princesa francesa, eso, perdona. Ella tenía 2 años de nacida cuando esto pasó. Ujú. Imagínate. Sí, sí, por eso los errores son bestiales. Mira, otra cosa que está súper de moda de la historia de Escocia y mucha gente no conoce es que R.R. Martin, al escribir Juego de Tronos, bueno, se basó bastante, mucho, por no decir bastante, en la historia de Escocia. Por un lado, habla de Invernalia, que es Inverness, que es la capital de las Highlands. Por otro lado, habla del muro, del famoso muro, que son los muros de Adriano y efectivamente. Exactamente fue lo que hicieron los romanos. Construimos un muro y dejamos a los incivilizados, a los bestias Al salvajes. otro lado, Y acá estamos. efectivamente. Es el muro de Adriano y el muro de Trajano, según fueron entrando hasta donde llegaban, ahí construían un muro y se acababa, no llegaron más allá de las Mainlands, que es la zona más o menos donde está ahora mismo Edimburgo, Dunfermline, Glasgow y tal. Este puente Más allá, en el río Forth y el río Clyde no lo podían cruzar, entonces eso era lo que los separaba de los pictos precisamente. exacto, el río Forth, que históricamente es muy importante también, Se, porque perdón, tenemos como un segundo de diferencia. Se le sí, llamaban mares antiguamente, ¿cómo se le llamaba? Perdona, es que no se te lleven. el mar escocés. El mar escocés. Uh-huh. Perfecto. Luego también cosas importantes es que en la boda roja de Juego de Tronos se juntan dos hechos históricos súper importantes, que son la cena negra del siglo XV, de principios del siglo XV, junto, junto con la matanza de Glenclow
Glencoe, sí, a principios del siglo XVII, unos 60 años aproximadamente antes de que se diera la famosa batalla de Culloden. Este fue el levantamiento jacobita, precisamente, en Sí, 1690. en el segundo, efectivamente. ¿Nos cuentas un poquito la famosa cena negra? Sí, te cuento la famosa cena negra. Me gusta unir los pedazos de historia para que la gente pueda entender mejor. ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente, pero si te puedes poner el altavoz un poquito más cerca, porque hay un momentito al principio cuando empiezas a hablar que es que como que se pierde. Entonces, Le acabé de subir volumen. Soy yo misma, mi voz. El mejor amigo de William Wallace, su mejor guerrero, era James Douglas. no, ahora, Carol, ahora Se oye eco. efectivamente, y se metaliza la voz y ya sé que no se entiende. Vuelvo a empezar. Acá, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. Entonces me voy a acercar más al móvil. El mejor amigo de William Wallace y su mejor guerrero era James Douglas, que se volvió su mano derecha. De casualidad, James Douglas murió en Teba, en Málaga, en el sur de España. A esta familia se volvió muy noble y muy exitosa. La descendencia de él, estamos hablando 1440, Robert murió, sí, más o menos 100 años después de que Robert murió, la familia Douglas, los negros, porque hay dos clases de Douglas, se estaban volviendo muy, muy importantes. ¿Ya? Y tenemos el octavo conde de Douglas, que fue conde a sus 16 años. Quedaban dos descendientes, él y su hermanito de 10 años. A estos dos los invitaron al castillo de Edimburgo a una cena con Jacobo II, por cierto, que era un rey de 8 años. A los Nieto niños, de María de Estuardo. no, él es el 1440 y María es del 15, él es Sí, el bisabuelo el, o bis, abuelo. de Mar, el bisabuelo de María de Estuardo, sí. Los niños estaban allí comiendo, cenando, pero la boda no la planearon ellos, sino que la planeó la familia que cuidaba al rey, ¿cómo se llaman los que cuidan al rey? El, ay, se me fue la palabra, regente, la familia regente del rey. ¿Ya? Cuando estaban terminando de cenar, mientras los niños estaban divirtiéndose, súper contentos, trajeron una cabeza de toro negro, que es una señal de mal augurio. Muy parecido en Juego de Tronos, que pusieron este disco. ¿Cómo es que se llama el disco? Es que se me olvidó cómo es que se llama el disco. Pusieron un disco que era la señal también de batalla de los Lannisters. Que como aquí es donde va a pasar algo. A los niños los cogieron presos, les hicieron un juicio rápido y en el patio del castillo de Edimburgo los decapitaron. Y obviamente en estas cenas tan formales, tú eres invitado, hay un código de hospitalidad. Cuando así seas de una familia enemiga, como en Juego de Tronos, si tú vas a mi casa y te estoy invitando es porque te estoy dando protección. Nuestros problemas se quedan en problemas hasta que volvamos a salir, ¿ya? Y obviamente fue violado. Al ser violado, se entrelaza con la matanza de Glencoe, que es muy parecido. No sé si quieres que la explique también. Sí, claro. Entre los McDonald y los Campbell. Bueno, después de que había llegado, que este es el primer levantamiento jacobita, que es precisamente el abuelo del príncipe Carlos, lo han destituido y han puesto a el rey William de Orange, ¿ya? Él llegó y le interpusieron a todos los jefes del clan de los clanes de las Highlands, que son los rebeldes, los pocos sumisos. Les perdonamos la vida, no les quitamos la tierra,
y les dejamos, o sea, les dejamos la tierra, les perdonamos la vida, siempre y cuando para el 1 de enero cada jefe del clan vaya a determinada parte donde le toca afirmar de que acepta al rey como al rey como suyo. El jefe del clan McDonald era un señor viejo y testarudo como suelen ser los hombres. Lo dejó a última hora pensando que algo va a pasar, ¿no? Pero resulta que el 28 de diciembre ya veía que no pasaba nada, se fue en medio de una tormenta, porque estamos hablando del invierno en las Highlands, lo cogió una tormenta y llegó tarde a Fort William donde tenía que firmar. Pues lo que le dijeron fue, ahora se tiene que ir para Inverary, tiene que ir a firmar allá. Al fin y al cabo, cuando llegó ya era el 8 de enero. Firmó, pero el rey, perdón, al darse cuenta de lo que había pasado, dijo, hay que hacerle un escarmiento a los de las Highlands porque son tan rebeldes, tan sin ley, que creen que pueden hacer lo que se les da la gana y aquí no va a pasar nada. Entonces, dirigidos, el comandante Aaron Campbell con su hermano, llegaron una tropa de 150 personas a la ley pasaron por la tierra de los McDonald's, y aquí es donde hay que explicar que en las Highlands había el código de hospitalidad. Hola, Carolina. Ay, Ángeles, tan linda, está ahí. Me desconcentré. Había un El código de hospitalidad. de las Highlands es que si te pasa la noche o llega una tormenta y pasas por mi tierra, aunque seas del clan enemigo, te doy hospitalidad. Te refugias en mi casa, te doy mantas nuevas, te tomas mi vino, te comes mi carne, duermes como si fueras de la familia. Al otro día te vas y apenas cruzas la zanja de mi terreno, volvemos a ser enemigos. Pero mientras tanto obviamente no estaba escrito, pero todos los clanes lo respetaban, era algo sagrado. Entonces llegaron estos 50 la tropa de 150 personas se quedaron en la tierra de los McDonald's por 12 días, comiendo, tomando, usando sus camas, o sea, totalmente como si fueran una familia de 150 personas esperando la orden. Y el 14 de febrero a las 5 de la mañana escucharon la orden, y la orden era matarlos y no dejar ninguno, respetar a las personas mayores de 70 años. Lo que pasa es que al finales del 1600 eran muy poquitas las personas que llegaban a los 60, ahorita para llegar a los 70. O sea que la orden era matarlos a todos. El primero que cayó fue el jefe del clan con su esposa en la cama, a traición. Muchas mujeres, muchos niños murieron porque estaban escapando, se murieron en medio de la tormenta y de la nieve. Y lo que más dolió aquí en Escocia de esta gran matanza fue porque había muchas guerras entre clanes. Estamos hablando de una época muy salvaje acá. Muchas personas murieron en enfrentamientos mayor que este. Lo malo de esto fue que primero se traicionó el código de hospitalidad, y segundo, estaban liderados por las tropas del gobierno, pero estaban liderados por miembros de un clan vecino. O sea, no podía ser mayor la traición. Al pie de Glencoe hay un bar, y todavía en la placa de la entrada del bar dice: no se aceptan vendedores ambulantes ni miembros de Campbell. Hay que decir que toda esta problemática entre los Campbell y los McDonald empezó por robo de ganado, porque el Glencoe es un valle, significa valle dorado, valle gigante. Ahí están las tres hermanas, que tienen una historia preciosa, son tres montañas maravillosas que tienen una vista espectacular. Además hay una zona donde aparcar y poder disfrutar de la vista. Por ahí hay unos caminitos por donde se escondían los McDonald's para robarles el ganado a los Campbell. Y todo esto hizo que los Campbell
dicen que es que habían matado los McDonald a un hijo del Laird, del jefe del clan de los Campbell, que sí había no sé qué, pero todo vino por eso, el robo del ganado. En las Highlands se vive del ganado. A día de hoy incluso se sigue viviendo mucho de ganado, de pesca, de agricultura menos, pero también. Y entonces aquello fue como el no va más, ¿no? La batalla entre Campbell y McDonald y el odio duró tanto que, como estábamos comentando el otro día con la batalla de Culloden, en el lado jacobita se colocó estratégicamente a los McDonald en el flanco izquierdo y justo quienes estaban delante eran los Campbell, que se habían posicionado del lado inglés. O sea, entonces tenían que luchar unos con otros y la matanza fue bestial. O sea, aunque los McDonald consiguieron matar al Laird de los Campbell cuando ya se escapaban, porque después de lo que es la batalla de Culloden, que murieron 3.000 escoceses en 1 hora y media, bueno, 3.000 Highlanders en 1 hora y media, mientras huían, siguió la matanza, tanto a los heridos como después. De hecho, al conde de Cumberland se le conoce como el carnicero. Gracias a todo lo que pasó ese día. Sí. Tengo que decir una cosa con respecto, hay muchos mitos en el lado de Culloden, pero en este momento te tengo que aclarar que los Campbells estaban en los dos lados. Hay muchos de ellos que no se quisieron pasar para el lado inglés y pelearon. Cuando tú estás por el lado de las piedras, jacobitas, encuentras también una piedra de los Campbell. Claro. Que a esos Campbell, que se habían posicionado del lado del príncipe de Bonnie Prince, los situaron en el flanco derecho, que era como el lado más importante, por decirlo de algún lado, de alguna forma. Por eso los McDonald se sintieron tan mal y fueron los últimos en atacar. Entonces no hubo un ataque de todos a uno, aunque no hubiera servido para nada, pero encima hubo eso. O sea, cuando ya estaban todos atacando, los McDonald's quedaron atrás y luego tuvieron que adelantarse un poquillo para seguir con la batalla. Una de las partes que más me gusta a mí de la batalla, pese a que me parte el corazón, la batalla de Culloden, ¿Batalla que te gusta? o sea, hay una parte que me gusta, y es que me pareció muy inteligente por parte de algunos clanes el querer aprovechar el cumpleaños de Cumberland, la noche anterior, el cumpleaños de Cumberland, que estaban de fiesta y estaban todos borrachos, para intentar haber matado exactamente, más o menos, algo igual a la gran victoria la batalla que hubo antes, la primera gran victoria que hubo en el levantamiento jacobita. La de Prestopans. Es la de Prestopans, efectivamente, que fue muy inteligente también, estratégicamente, en todo lo que es estrategia militar, fue impresionante. Utilizaron recovecos y demás para poder vencerla. Me gusta mucho que estemos llegando a este punto porque siempre se está hablando muy mal, como te estaba diciendo en estos días, de Bonnie Prince Charles. Sí, Culloden tuvo errores catastróficos y fue la pérdida de todo. Pero antes de esto, Bonnie Prince sí lideró bien y no solamente estuvo Prestopans, cogieron Carlisle, avanzaron ¿cómo se llama? A Derby. Avanzaron a Derby, a Manchester. se devolvieron y ganaron en Falkirk y volvieron y se llegaron hasta Inverness y tomaron Inverness. O sea, hubieron muchas batallas anteriores en ese periodo de 10 meses donde hubo buenas estrategias y fueron bien liderados. Lastimosamente,
errores Sí, pequeños. uno de los mayores errores para mí fue el haber avanzado más allá de lo que es la frontera. Yo entiendo que Bonnie Prince Charles quería recuperar todo el reino, quería también la zona de Inglaterra, pero si se hubieran quedado simplemente en las borders, en la frontera, Escocia hoy sería, bueno, o hubiera pasado algo después y otro levantamiento y demás, o a día de hoy Escocia seguiría siendo independiente. Ya los dos reinos estaban unidos, se habían unido en 1603, que fue precisamente el hijo de María que unió los dos reinos. Ahí, ese es otro de los mitos que están en Culloden, que no se trataba de la independencia de Escocia precisamente. Simple y llanamente estaban peleando para ver cuál monarca tenían por Inglaterra y Escocia. Habían cosas más pequeñas en medio de la batalla, pero el objetivo de los jacobitas era poner de nuevo al rey Jacobo VIII, al rey inglés Jacobo VIII, y destituir al rey Hanover, Jorge II, que es alemán. En últimas, o sea, esta era por eso se llama precisamente las guerras jacobitas. Era más por restituir el rey que era en el poder, pero lastimosamente, gracias a después de tantos años, eran siglos de batallas, cuando Robert de Bruce logró la independencia, el hijo de María Stuart unió los dos reinos. Gracias a John Knox, precisamente. Sí. Porque John Knox fue una de las personas que llevó el protestantismo a Escocia. Escocia siempre históricamente ha sido un país, bueno, siempre no. Desde que llegaron los católicos a Escocia, Escocia ha sido un país católico en su gran mayoría. Cuando Mary Queen of the Scots llegó a Escocia, quien les estaba esperando era John Knox. Y era el que intentaba políticamente mover los hilos y empezar esa pequeña gran batalla entre protestantes y católicos. De hecho, a María le quitaron a su hijo Jacobo para intentar educarlo dentro del protestantismo. Exactamente. Y lo lograron, con el hijo de María lo lograron. También, de todas maneras, hay que reconocer o tener muy en cuenta que los dos lados habían escoceses en el lado hanoveriano y en el lado jacobita. Habían ingleses en ambos lados y también había tanto católicos y protestantes en los dos lados. Ya se volvió más en cuál rey crees y cuál es el rey que quieres imponer. Me llama mucho la atención que los reyes ingleses generalmente han sido, quizá es porque aquí en España les tenemos un cariño un poco especial a los reyes ingleses, pero siempre se les ha considerado muy crueles. O sea, el famoso cóctel de vodka y tomate, el Bloody Mary, es por el asesinato de una española que estaba casada con un rey inglés que le cortaron la cabeza. La famosa batalla, la famosa batalla de la Armada Invencible española, que a nosotros todavía a día de hoy nos sigue doliendo por todo lo que es el Tratado de Utrecht, la pérdida de Gibraltar, de Cerdeña, de Mallorca, Menorca, etcétera, etcétera. De hecho, mucha gente no lo sabe y a raíz del Tratado de Utrecht, con el mismo rey aquí en España, en el segundo levantamiento jacobita, España mandó 10 corbetas enteras llenas de hombres para apoyar a los Highlanders a luchar contra el rey británico, el rey inglés. De todas esas corbetas solo llegaron 2 a la isla de Luis. 300 hombres en total y 40 de ellos se quedaron en el castillo de Eliandonan guardando toda la pólvora, intentando quedarse
en ese sitio que además Elia Donan es, para el que no lo conoce, bueno, conocerlo lo conocemos todos porque salen muchísimas películas de Hollywood, en muchísimos anuncios y demás. Pero el castillo de Liandonan, además de ser el más famoso de todos los castillos que hay en Escocia, en lo que es el mundo de Hollywood, está situado entre dos de los lagos, de los múltiples lagos que hay en Escocia, porque el que se piense que Escocia solamente tiene el lago Ness está muy equivocado, debe de haber como unos 500 lagos aproximadamente. Más de 2000. Más de 2000, fíjate. De hecho, ahora mismo se están uniendo tanto los lagos que si te fijas en el mapa de Escocia, parece que se va a partir la isla en dos, porque todos los lagos van de un mar, o sea, de lo que es el mar del norte al mar Atlántico, y se están uniendo y acabará partiendo la península británica en dos. Conocido como el Great Glen, se llama esta. De hecho, la parte que está al norte del Great Glen, esta parte pertenecía al Uy, se nos continente. está yendo la... Está pasando. Carolina, se te... Ahora. Bueno, ahora no sé, ahora sí que no se te ve. ¿No me ves? No, ahora no te vemos. Te habíamos perdido la voz, pero ahora además es que ¿Me vuelves no te oímos. O sea, no te Llámame, vemos, te oímos, pero no te vemos. a ver, llámame de nuevo mejor. Vale, perfecto, te vuelvo a llamar. Sí, Meli, los lochs, los famosos lochs, que los lagos en Escocia se llaman lochs, tienen una forma muy peculiar de pronunciar los escoceses y para ellos son lochs en vez de lakes, como dirían los británicos o los americanos. No os preocupéis que ya vuelve ahora mismo. Ahí, ahora ya sí que se le ve a Carolina otra vez. Ah, volví. Sí. Pues estábamos con Elian Donan, si no recuerdo mal. ¿Sigue? Pues eso, los 40 soldados españoles estuvieron allí, se destruyó completamente el castillo. De hecho, los MacLeod, que son los dueños del castillo de Elian Donan, lo reconstruyeron a principios del siglo XX, en 1936, si no recuerdo mal. Si me equivoco de año, perdón. Lo destruyeron y el castigo de los españoles fue volver a España. Pobrecitos ellos, tuvieron que volver con nosotros. Uno de los castillos, bueno, Escocia está llena de castillos, o sea, porque todos los clanes vivían en castillos. Alrededor de los castillos estaban todas las casas de la gente que pertenecía al clan. Todo aquel que viviera en tierras adoptaba el apellido del clan. Mac, por cierto, para el que no lo sepa, significa hijo de, así que MacDonald es el hijo de Donald, MacLeod el hijo de Leod y demás. Tiene tantas cosas bonitas la historia de Escocia que yo quiero preguntarte una cosa antes de ir al castillo de Dunfermline. ¿Cuál es la parte de la historia de Escocia que a ti más te gusta, más bonita? A ver, no estoy diciendo la que más te gusta estudiar, que a mí ahora mismo la que más me gusta estudiar es la matanza de Glenclough y toda la parte del clan MacDonald, porque creo que tiene algunos puntos que son muy interesantes, sino la más bonita, porque luego hay muchísimas que son muy dolorosas. O sea, yo estoy segura de que el día que ponga los pies en Culloden, yo me voy a echar a llorar como una magdalena, como si me hubiera pasado a mí. Que Sí. tiene algo en el aire. Loden tiene algo que he visto hombres llorando. Loden tiene algo que se te mete por todas partes, por todos los sentidos. La historia que más me gusta es porque yo soy una súper enamorada fanática de Robert de Bruce. La historia de Robert de Bruce me apasiona demasiado, que son las guerras de la independencia, ¿ya?
pero en sí es porque mi pareja es un MacGregor y la historia del clan MacGregor es súper apasionante y súper hermosa. Los que aquí hay varias personas que han estado con nosotros pueden corroborar cómo es de linda También sufrieron mucho bajo las manos del clan Campbell. Lo que pasa con el clan Campbell era que estaban tanto en las tierras bajas como en las tierras altas. Es uno de los pocos clanes que tenía tierras en ambos lados, muy poderosos y muy ricos, y sabían jugar un juego político, juego que no jugaron los clanes de las tierras altas. Ya, muy ambiciosos, y usaban todo lo que podían a su favor para irse apropiando de las tierras de los clanes vecinos. Y hoy en día, toda la parte de Oban, toda esta parte de Bute, pertenece al clan Campbell. El jefe del clan Campbell todavía vive en el castillo de Inverarey, y no sé si lo has visitado. El castillo de Inverarey es preciosísimo, preciosísimo. Es uno de Pero, los más bonitos de Escocia, de hecho. ¿lo has visitado? No, he visto fotos, es de los pocos castillos que no... Bueno, si te digo que no he visitado el castillo de Edimburgo y he estado un montón de veces. Es que hay tantas cosas que ver que al final acabas haciendo un poco de qué veo y qué no veo. Y tienes que ir, dices, sí, voy a volver el año que viene, me da tiempo a verlo. Entonces voy así como un poquito. Lo que duele, lo que duele de ver tanta ostensidad que tiene en el castillo de Inverarey es el precio. Tú entras y están todas las bayonetas que se recogieron de Culloden y las tienen organizadas de una forma preciosísima. Si tú te fijas bien en las bayonetas, tienen unas líneas que le hacían, y cada línea representa un jacobita muerto antes y después de la batalla. Eh, Cumberland, el carnicero, se casó con una Campbell, y ellos fueron los que comenzaron con el castillo de Inverarey. Es supremamente triste que el precio de tanta traición, de tanta sangre derramada y tanta forma de adquirir tierras que tenía el clan Campbell sean hoy en día de los clanes más terratenientes y más ricos y poderosos. Hoy en día todavía es una familia tan aristócrata. Entonces, pues me estabas preguntando, la historia del clan MacGregor me apasiona demasiado, y soy todavía, hoy escucho cualquier persona de apellido Campbell y ya lo miro así como, ya sé que no puedo confiar en ti. Sí, la verdad es que a los Campbell yo también les tengo un poquito de yuyu. A ver, yo sé que uno de los clanes más sangrientos que ha habido en Escocia son los MacDonald, pues sobre todo los MacDonalds de Skye, porque eran clanes tan grandes que al final había ramificaciones de los clanes y demás. Entonces, los MacDonalds de Skye son uno de los clanes que más batallas han luchado, porque claro, las Islas Hébridas, que es donde está Skye, la isla de Luis y demás, es una zona muy estratégicamente muy importante. Entonces, todo el mundo quería Sí, hacerse con ella. Entonces, claro, los McDonald's, que eran los dueños de la isla de Skye, obviamente eran de los más odiados de toda la zona y estaban constantemente en batallas. Una parte que a mí me encanta es en Skye hay un castillo, que es el castillo de Dunfermline, que le llaman el castillo de las hadas. Bueno, hay muchísima historia de hadas y de que efectivamente, tienen la bandera de las hadas. efectivamente, el telar de las hadas se le conoce aquí en España, pero sí la bandera de las hadas. Eh, en ese castillo hay tantas cosas bonitas, tampoco lo he visitado, ¿eh? Yo he estado en Sky sí he estado, pero ese me queda. Tengo que ir a visitar eso, las Fairy Pools, que son la zona donde están todos los círculos de las hadas y
un verde precioso y espectacular. Pero en ese castillo, las batallas que ha visto, cómo una sola persona fue capaz de salvar el castillo ante el ataque de un clan entero y demás, tiene cosas tan bonitas. Mira, Tiene mucha historia. el castillo que más me ha puesto los pelos de punta a mí es el de Urquhart. De verdad. De verdad. O sea, fue el día que visité Urquhart, verlo destruido completamente, pues está destruido, o sea, son única y exclusivamente son ruinas, para el que no lo sepa, pero antes justo tú entras por la tienda, por decirlo de alguna manera, al castillo, y te cuentan en una pantalla de cine, te cuentan la historia del castillo, como uno de los sacerdotes más famosos, que es santo en Escocia, estuvo allí al principio. Te, te cuentan un poco la historia de la batalla de Urquhart, te cuentan cómo los clanes luchaban, porque los destruyeron, cómo estaba situado estratégicamente. Yo recuerdo ir bajando hacia las ruinas y ver, no sé qué pasó, sinceramente no sé qué pasó en ese momento dentro de mí, que se me puso la piel de gallina, el pensar cómo entre esas ruinas hubo tanta gente que murió, tantas vidas que se perdieron por peleas entre clanes. Y recuerdo que cuando entré en la zona en la que se iba a las prisiones, a donde tenían los estos, lo primero que pensé era, al ver la puerta así chiquitita, era, pero vamos a ver, si los Highlanders eran tan grandes, ¿cómo cabían por esta puerta? Pero ese castillo tiene algo que de Sí. repente se te mete, o sea, se te mete dentro de la piel, dentro de los huesos. Yo no hacía más que pensar en cosas, obviamente lo del cómo entraban era en tono divertido y demás, pero entrabas en cada zona, en cada eso, y yo creo que las piedras te intentaban hablar, o sea, es la magia de Escocia. Tiene, Sí. tiene algo tan especial, o sea, que es eso, las piedras te quieren hablar, te quieren contar. A Escocia se le llama de dos formas, para el que no lo sepa todavía. Además de Escocia, se le llama Alba, que es como lo llamaban los celtas, y Caledonia, porque está llena de pinos caledonios. Ese nombre que le Entonces, pusieron cuando llegaron porque había mucho pino caledonio. mira, nos está preguntando Melissa si sabes por qué las puertas del castillo de Urquhart eran tan pequeñas. La mayoría de las puertas de todas las partes, de todos los castillos que tú ves, no son muy grandes precisamente porque entre más grande sea, más fácil de que te hagan un saqueo. Ya. Uh-huh. No, Y más corta y más sencilla. pero es que llamaba la atención que eran muy bajitas las puertas. O sea, es que yo tenía que agacharme y yo mido 1,63. No es que yo sea súper alta, ni mucho menos, todo lo contrario. Efectivamente, veo Caledonia los romanos. Eh, ¿Qué parte de Escocia es la que más te cuenta a ti? O sea, ese lugar en el que te irías a sentar y estarías 2 o 3 días porque te dice, te habla, te llena. Bueno, no puedo decir una. No puedo decir una. Las tengo por diferentes motivos. Tengo 4 sitios que me encantan. Una es de Cuerán en Skye. Es una península, es una península que está allí y tú llegas a la parte de arriba. Es como un páramo que sigue en movimiento, se mueve aproximadamente 1 centímetro cada año. Tú estás en el tope de estas montañas, las vistas son preciosísimas y parece que hubiera una moqueta, una alfombra que va encima de las colinas, te trae tanta paz, ves lagos, porque estás aquí encima, alcanzas a ver un par de lagos y al fondo ves el mar. Pero yo he ido en verano, en invierno, en primavera, en otoño,
lloviendo, bajo el sol, bajo la nieve, hago nieve cuando llueve así de lado que se te caen como agujas en la cara y tiene su propia magia. Ahí me podría quedar sentada leyéndome un libro, mirando al infinito 3 días y no me he dado cuenta. La segunda se llama The Spittle of Glenshee. Es, un, es una carretera que pasa por un valle muy parecido al de Glencoe. Está justo detrás de Pitlochry y te conecta, en lugar de seguir por Pitlochry por la carretera principal hacia Inverness, te vas como si fueras en una parte media entre Inverness y Aberdeen. Te pasas por allí. Es una de las carreteras más altas precisamente del Reino Unido y tiene una magia espectacular. Hay una montaña que se llama Spittle of Glenshee, significa la montaña de las hadas precisamente, y hay muchas historias de hadas allí. Hay una colinita que es donde supuestamente hay una piedra, de las típicas piedras pictas que tienen esculturas, y se supone que allí era donde se reunían las hadas anualmente a tener como un consejo. Es un lugar muy bonito, muy bonito. Dice que si tú llegas y las hadas te atraen, tú vas a seguir yendo por el resto de tu vida. Yo creo que les caí bien porque soy apasionada. El sitio me atrae, el sitio me llama y me encanta porque es una carretera alternativa que no todo el mundo conoce, pero es igual de bonita a Glencoe. Bueno, ya dije una montaña, ya dije una carretera, hay una península cerca de entre Fort William y Malek, por donde pasa el famoso tren de Harry Potter. Esta península se llama la península de Arasai. Unas playas espectaculares, espectaculares. Lo bueno es que detrás tiene las montañas. Es una unión de montañas con playas, pero playas doradas que si el día está despejado alcanzas a ver todas las pequeñas islas de las Hébridas interiores. Hermosísimo. Y un pueblo, hace muy poco me enamoré de un pueblo que se llama Wick, queda en el norte de Escocia, donde está la NC 500. Está casi en la punta de arriba de Escocia. Es un pueblo pesquero, tiene mucha historia de los clearances después de la batalla de Culloden. Mucha historia de todo lo que pasó allí y el pueblito sigue de una forma tan tradicional, más de 300 años con su misma forma de vida, pesquero, pequeñito, tranquilo, y están allí a pesar de las inclemencias del clima. Me encanta. Mira, un sitio que no sé, supongo que si habrás visitado porque de camino a Skye prácticamente tienes que parar sí o sí, es Plockton, también el pueblecito de los pescadores. Para mis amigas y para mí es un sitio muy especial, aunque solo dormimos allí realmente porque no te daba tiempo sino a visitar todo lo que tenías que ver. Es un pueblo chiquitito, todas las casas dan al río, al laguito. Entre la casa y el jardincito de cada casa está la carretera. O sea, tú tienes que cruzar la carretera para llegar a tu jardincito, sentarte y disfrutar de las vistas. Y tienen la mejor cooling skin que he probado en mi vida. Sí, ya me hiciste probarla ya, porque O sea, espectacular. Me pregunta Melissa, bueno, nos pregunta y te pregunta más especialmente a ti, ¿cómo se llama el pueblecito que estabas diciendo que te gustaba tanto, el que está en el norte de la península? Wick. No sé si Wick. yo puedo escribir. Voy a ver si yo puedo escribir. Ahí está, lo acabo de escribir. Vale, Wick, perfecto. ¿Qué tiene Ah, de sí, ya vi. especial Wick? Uh-huh. Si tuvieras que elegir entre las Islas Hébridas y las Orcadas, ¿cuál y por qué?
no hay forma, porque se me olvidó decirte que es otra parte de los sitios que más me encantan. Muy bonitas las Hebridas, hermosas playas, sitios espectaculares como decoran, como Nest Point para conocer. Pero yo soy apasionada de la arqueología y solamente por decir soy apasionada de la arqueología, me quedaría investigando las horcadas 3 años seguidos y todavía no me han sacado y todavía estoy preguntando y todavía estoy excavando y todavía estoy mirando. Mira, Dani va a pasar 3 semanas en agosto en Five. Dani, te odio, no sé si te lo he dicho, en casa de sus suegros. Entonces, ¿qué le recomendarías ver o hacer que no le va a recomendar un escocés? Porque la pareja de Dani es escocesa, de allí de Five, obviamente. ¿A dónde le mandarías que seguro que no le van a decir que vaya? Estoy confundida con la pregunta porque estaba esperando que la pregunta fuera ¿a dónde me dirías que vaya? Que no vayan todos los turistas, pero ¿a dónde ir que no vaya? Que no se lo recomiendo un escocés. O sea, a ver, los escoceses le van a recomendar que vaya, obviamente le llevarán a ver First of Five o Fourth of Five, le van a llevar, bueno, esa frase tan rara que he dicho es uno de los puentes que cruzan el estuario del río Forth, que está allí en Five. Seguramente le lleven un poco hacia el norte, le llevarán a Inverness, lógico, le llevarán a Culloden. Un sitio que yo, por ejemplo, yo le recomendaría ir a ver el barco que está en la costa del este, en la costa del este, que es el del Capitán Scott, el famoso Capitán Scott de la canción de Mecano, que no llegó por poco a conquistar el Polo Sur porque se le adelantó un danés. Yo le mandaríamos allí. Por ejemplo, yo. Dile sitios. Ya que estás en Five, te recomendaría que te recorras con mucha calma todos los pueblitos de la costa de Five. Desde empezando en Kirkcaldy, yéndose por Pitywin, San Monans, Ely, que tiene un faro hermosísimo, e irse por cada uno de los pueblitos, a Stuttgart, que es famoso por los fish and chips, y llegarle hasta San Andrews. En Ely, si quieres, si tienes tiempo, con tu familia te recomendaría buscar los acantilados que se pueden caminar, tienen unas cadenas y cuando la marea está baja se puede pasar todos los acantilados. Si tienes ganas de hacer deportes extremos, te lo recomendaría. Es una buena recomendación. No sé si volver con el turismo o con la historia en este momento, la verdad. Estoy un poco así, pero a ver, es que chicas, chicos, ¿qué os apetece saber más? ¿Cosas de turismo, de historia, de qué? Porque si nosotros nos ponemos a hablar, ahora mismo son las 7:25, podemos... Auf y Brau. Historia. Nos está diciendo Monse historia por mayoría, están todas con historia. Pues venga, vamos a seguir un poquito con historia. ¿Te parece que hablemos un poquito de los pictos? Vale, hablemos de los pictos. Vale. Vamos a contar primero, si me permites, que los celtas vinieron realmente de la India. Son originarios de la India. Atravesaron toda Europa y fueron haciendo asentamientos en toda Europa. Y después vamos con los vikingos. No os preocupéis que también tenemos tiempo para los vikingos. Fueron haciendo asentamientos por toda Europa y finalmente llegaron a lo que hoy en día conocemos con Gran Bretaña. Los pictos es una secta, por decirlo de alguna forma, un grupo de los celtas.
Cuéntanos, Carolina, un poquito más de los pictos. Los pictos, la civilización celta que vivía acá, la civilización que se nos desapareció a principios de la edad, de la época medieval, llegaron acá en la edad de hierro, no se dejaron, no se dejaron civilizar por los romanos, cosa que a los romanos no les gustaba ni poquito. No se sabe si es porque los romanos tenían este complejo de superioridad, que es al que no se parezca a nosotros y el que no se deje civilizar por nosotros es un salvaje total y lo vamos a clasificar de todo. Así que creo que gracias a esta percepción de ellos, comenzaron a ponerlos así como salvajes, mitológicos, dormían de día, tenían poderes sobrenaturales por la noche, no tenían civilización y andaban desnudos en la batalla. Creo que la mayoría es como lo mismo que te digo yo acerca de Bonnie Prince Charles, es mala propaganda. Tenían y nos dejaron, aunque no sabemos cómo se llamaban ellos mismos, porque el nombre que tenemos pictos viene de latín, que significa pintado, o se tatuaban, o lograban con el lodo hacerse una capa protectora, primero para el frío, me imagino, y segundo, antibacterial, ¿ya? Eh, Vivían acá y aunque no sabemos ni cómo se llamaban ellos mismos, ni qué lenguaje hablaban. No tenemos nada escrito de ellos y hoy en día, imagínate donde estamos, todavía no se ha podido ni siquiera descifrar, pero tenemos tanto legado cultural de ellos que es algo así como, no sé, me fascina, es porque si vamos a hablar de historia y estamos hablando de la parte histórica de necesitamos hechos, necesitamos fechas, necesitamos algo tangible para hablar de historia. Pero si estamos hablando de la parte mitológica, del folclore popular, que en la literatura aquí fue de los países más tardos de llegar la literatura escrita. Eh, no tenemos nada escrito de ellos, pero se pasó tanto de generación en generación esta parte verbal, contándola en cuentos, contándola en discos. Hay tanta creencia popular acerca de ellos, tanta unión con las hadas, tanta cosa sobrenatural. Pero no solamente se puede decir que nos dejaron un legado sobrenatural, tenemos tanto arte. Ellos viviendo en la época de hierro, en la edad de hierro, lograban hacer esculturas sobre una piedra de un solo trazado. Fueron de las primeras civilizaciones que nos dejaron la relación y nos explicaron acerca del significado de los animales y el significado de las plantas, una conexión con la naturaleza que no se había logrado en ese entonces. Y es muy, no sé, genera como mucha intriga. ¿Qué significaban? Porque dice que la mayoría de lo que dibujaban en las piedras, de lo tallado, era una forma de comunicación y hoy en día todavía no se puede descifrar qué era lo que decía. Pero debió haber sido muy importante porque cuando llegó el cristianismo, la mayoría de piedras que eran de cultos, la mayoría de piedras o están al pie o sirven como base de la nueva iglesia que construyeron. Y aquí se usó mucho eso que usaban los romanos y los católicos, es, aquí adorabas, antes hacías tu adoración, tu forma de rendir homenaje al Dios que creas, pero este es nuestro nuevo Dios. Y entonces vamos a usar tu mismo sitio para poder hacer una transición más fácil. Los celtas y los escotos, que son la base de los escoceses, obviamente, de lo que es la cultura escocesa. Si quieres después hablas un poquito de los escotos. Nos han dejado muchas cosas.
Pero luego llegaron los vikingos, que estaban preguntando por ahí. Y a mí una de las historias que más me gustan de los vikingos es el por qué el cardo es la flor de Escocia. Sí, me encanta esa historia. Resulta que los vikingos llegaron una noche y habían encontrado un campamento de escoceses que estaban durmiendo. Y entonces dijeron, nos vamos a coger por la noche, vamos a ir bien pasito, vamos a quitarnos los zapatos y vamos a caminar sobre el césped para atacarlos mientras están dormidos. El que iba adelante pisó un cardo y gritó. Y al gritar, alertó a los escoceses que estaban dormidos, al grupo celta. Yo creo que ya estaban unidos los escotis con los pictos. Y al alertarse, pues le ganaron la batalla a los nórdicos y los expulsaron del área donde estaba. De hecho, pues imagínate, en el momento se adoptó la flor, el cardo como la flor de Escocia y lo sigue siendo. Y de hecho estos dos grupos fueron tan fuertes que los nórdicos solamente llegaron a las islas. De las islas no pasaron, no pudieron entrarle, tuvieron que bajar y con los anglosajones sí pudieron, pero con los escoceses no. No. Es que Escocia siempre ha sido un pueblo muy fuerte, muy especial, muy único. Mira, hace un par de meses, en febrero, estuve en Londres. Y en Buckingham Palace, el escudo que tienen los reyes afuera, tienen al unicornio, que el unicornio es el animal de Escocia, con la cadena bien atada al cuello y atada al este. Y nos quedan 24 segundos de conexión. Entonces, Te iba a preguntar, ¿te parece que sigamos el fin de semana que viene y seguimos contando muchas más cosas? claro, sí, si nuestra audiencia quiere, con mucho gusto. Pues si queréis, por favor, comentarlo en la foto.